Hola, nos encontramos aquí en nuestro primer podcast de Aquí con Javier y tengo el gusto de tenerles a una amiga, a una invitada. Recuerden que no es una entrevista, es más bien una conversación, como es Vanessa Lozada. Cuando yo digo las mujeres privadas de la libertad tienen derechos, ¿qué se te viene a la mente? Bueno, primero, qué gusto saludarles. Muchas gracias por el espacio, querido Javier. De igual manera, creo que uno de los momentos que recuerdo con mucho cariño es de ese año 2019, en el que tuve la oportunidad de ser electa reina de Ambato y justo fue un año político, ¿no? Entonces existía un alcalde saliente y después estaba usted ingresando al espacio de la alcaldía y tuve la oportunidad de trabajar casi más de la mitad del año en conjunto con su administración y creo que es algo que uno se lleva con mucho cariño porque claro, cuando estamos en esos espacios públicos de realizar proyectos, de apoyo social, uno siempre necesita toda la ayuda posible. Y yo siempre encontré ese apoyo y esa mano amiga en el gobierno municipal de Ambato. Así que recuerdo esa experiencia con mucha gratitud hacia usted, hacia su familia, porque mis eventos eran pequeñitos, ¿no? Eran algunos eventos pequeñitos y no sé si usted recuerda, pero tuvimos un evento muy lindo en el Parque de la Familia, que se trataba sobre los derechos de los animalitos, que era Fiesta Peluda el nombre del evento. Y tuvo la oportunidad de acompañarme y yo guardo eso con mucho cariño en mi corazón, porque no siempre todas las autoridades están presentes, ya últimamente como las reinas tienen una voz más posicionada, pero no siempre las autoridades están presentes en estas actividades sencillas, pero que se realizan con todo el cariño. Entonces, agradecerle más vale por esa bonita experiencia y ese año de trabajo conjunto. Y bueno, cuando hablamos de las mujeres privadas de libertad, yo creo que como abogados ahí vamos a coincidir, y sobre todo mis estudios se han realizado un poco en temas de género. Entonces, no es lo mismo un hombre privado de libertad que una mujer privada de libertad. La mujer tiene un estigma social más grande, porque usualmente se piensa que la mujer no delinque o no comete actos de corrupción o no tiene como algunas situaciones de ira o de violencia. Tenemos como una imagen social un poco más de tranquilidad, de calma, de pasividad. Entonces, cuando una mujer comete un delito, no está solo la sanción como penal, o sea, el tipo penal que corresponda, sino que también viene una carga social que estigmatiza todavía más. Y de hecho, una experiencia muy concreta, en este año, en el Día de la Madre, en el 2025, el Centro de Privación de Libertad de aquí de Ambato, ustedes conocen ahora, es ya únicamente de mujeres, o sea, resguardan a varias mujeres, tuvieron la gentileza de invitarme al evento del Día de la Madre. Y bueno, creo que yo salí un poco como llorando de ahí, porque hubo una persona que cantaba una canción muy linda, que es como, bueno, no sé el nombre de la canción, pero es como, ¿cómo hago para agradecerte esos 9 meses que me tuviste, etcétera? Y la cantaban una persona privada de libertad, y antes de cantarla decía, yo no veo a mi madre hace 9 años, pero igual en donde esté, como le mando esa buena energía, ¿no? Entonces creo que cuando una mujer está privada de libertad, incluso hasta sufre el abandono de la familia. Vale, estoy de acuerdo contigo y no sé si tú coincidas. Me parece que esto quizás se da por este famoso machismo que tanto daño le ha hecho no solamente a nuestra sociedad aquí del Ecuador, de la ciudad, sino en el mundo entero, porque yo siempre parto de un criterio, ¿no? No, a ver, todas las personas somos iguales, ni el hombre es más que la mujer, ni la mujer es más que el hombre, ni la gente del campo es más que de la ciudad y viceversa. Sin embargo, a veces se desarrollan estos conceptos que nos hacen mucho daño como sociedad. La mujer tiene los mismos derechos, tiene las mismas potencialidades y capacidades de los hombres. Sin embargo, de que obviamente con las diferencias propias de la realidad humana que tenemos, pero en lo que es capacidad somos iguales. Sin embargo, yo creo que este machismo es lo que posiblemente ha hecho que, claro, se le señale más a la mujer que al hombre respecto del cometimiento de un delito. Creo que va por ahí el tema. Sí, bueno, diferentes estigmas, ¿no? Yo creo que igual muchas personas, no puedo decir que todas, pero muchas personas que llegan a los espacios de privación de libertad es la respuesta a las varias ausencias que ha tenido el Estado. Varias ausencias a nivel educativo, varias ausencias a nivel laboral, a nivel de salud, a tal punto que la entrevista, como usted lo comenta, la investigación se realizó en el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi, CRS Cotopaxi, porque ustedes recordarán que hace un tiempo atrás existía esta política de generar estos grandes centros de privación y solamente hay 3 en el país, ¿no? Guayas, otro está en Cuenca, en Turi, y el otro era en Cotopaxi y La Tacunga. Entonces es por eso que se hizo ahí la investigación. Pero cuando yo estuve ahí haciendo las entrevistas a las mujeres privadas de libertad, hubo un momento en el que me decían, bueno, hagamos la pausa porque me tengo que ir a la escuelita. Y yo como no entendía que era la escuelita, yo como, ¿cómo? O sea, ¿cómo la escuelita? Entonces ellas estaban siguiendo su primer grado, su segundo grado, su tercer grado de escuela. Entonces creo que ahí uno puede entender también que es una ausencia que ha tenido el Estado que da lugar a que las personas lleguen a esa posición de la privación de libertad. Oye, Vane, esto que tú dices me llama la atención y me hace pensar en lo siguiente. Todos
hemos tenido en algún momento de nuestra vida momentos difíciles, como las que han tenido, o de hecho la tienen las personas privadas de la libertad. Entonces, yo me pregunto y te traslado a ti esta pregunta, lo que estoy pensando. ¿Cuáles son esos momentos difíciles o cuál es el momento difícil en tu vida que te ha hecho respirar 2, 3, 4 veces? ¿Cuál ha sido ese momento que tú dices, wow, topé fondo? ¿Y cómo crees que lograste salir adelante? Bueno, yo creo que hay algunos, ¿no? Y creo que es importante hablar de estos temas, sobre todo considerando que Tungurahua es una de las provincias que tiene un alto índice de suicidios. Entonces, a veces tendemos a ver las redes sociales y pensamos que la vida de todos es perfecta. La vida de nadie es perfecta, independientemente de los espacios en los que nos encontremos. Todavía más, creo, cuando somos autoridades, siempre mostramos como una cara social en la que aparentemente todo está en orden, ¿no? Pero la vida de nadie es perfecta y creo que como reconocer eso, hacerlo público y también buscar algunas estrategias para como mitigar esas situaciones, nos permiten como avanzar también como sociedad y también ser más empáticos unos con otros. Pero puntualmente, una situación que a mí sí me puso de rodillas, así, de pedirle a Dios con todo mi corazón que las cosas puedan salir según su voluntad, fue en la pandemia. En mi casa vivimos mi mamá, mi papá, mi hermano mellizo, tengo un mellizo, y mi hermano menor que tiene discapacidad intelectual. Y por eso, pues, el trabajo de las personas en situación de discapacidad, creo que es por un tema como muy personal, ¿no? Al tener un miembro de mi familia en esta condición. Y todos se enfermaron de COVID, incluida yo. Todos nos enfermamos de COVID. Pues lamentablemente una situación que si se contagiaba uno y vivíamos en el mismo espacio, pues terminamos contagiándonos todos. Pero yo era asintomática. Entonces, obviamente nadie se quería acercar, o sea, ahí uno se puede dar cuenta que el dinero muchas veces no lo es todo, porque uno tenía tal vez el recurso para pagar a una persona que venga a apoyarnos, pero nadie quería arriesgarse y es obvio. Entonces, en esa oportunidad yo tuve que cuidar a mi familia, a mi madre, que estaba también enferma y tenía cierto dolor. Pero alguien tenía que hacerse cargo del cargo entorno de familiar. todos, claro, y como cómo explicar a una persona en situación de discapacidad intelectual severa que tiene que estar encerrado en su cuarto, que no puede salir para no contagiar ¿Qué a los edad tiene tu demás. hermano menor que tiene discapacidad? Ahorita tiene 15, pero 15 años. en ese momento obviamente era menor y empezó por mi hermano mayor, después mi mamá, después mi papá, después mi hermano y finalmente yo. ¿Y eso cómo crees que te da una perspectiva diferente de la vida hoy en día, Claro, ¿no? valorar a la familia. No hay nada más importante que nuestra familia, la gente que está ahí, y valorar la salud, porque el momento en el que uno tiene un problema de salud, todos los demás problemas desaparecen. Y solo hay un problema, el problema de salud. Entonces ahí yo le puedo decir que literalmente, o sea, todas las noches me ponía de rodillas para pedirle a Dios que no perder a ninguno de mis seres queridos. Y también como mucha fortaleza, porque yo también estaba enferma y también me dolía y también me sentía mal, pero no había tiempo porque tenía que cuidar al resto. Mira, sí fue durísimo porque yo recuerdo que también en el mes de junio, cuando hubo el primer pico alto de esta pandemia, me contagié yo. Y a mí recuerdo que me dio bastante fuerte, ¿no? Había un momento que un médico que me fue a visitar me dijo, tiene que hospitalizarse. Pero todos en la casa de mi hogar nos preocupamos porque era justo cuando la gente ingresaba al hospital y empezaron, digo, el primer pico y la gente se empezó a fallecer. Así que tomamos la decisión en mi casa de no hospitalizarme, encerrado en un cuarto, aislar a toda la familia, y fue realmente bastante complejo, ¿no? Pero yo creo que coincido contigo que hay momentos duros en la vida. Otro momento duro, mira, por comentarte, fue cuando falleció el papá, te lo dije antes de empezar esta conversación. Eso fue algo que a mí también me cambió la condición de la vida. Y lo que tú dices, empiezas a valorar más la familia, si bien yo siempre, gracias a Dios, me he llevado bien con mi familia, pero sí valoras otras cosas más, como el hecho de las amistades también. Mira, también fue un momento, yo recuerdo, súper duro para mí después del trabajo que tuve en la alcaldía, porque ahí ves los amigos que están permanentemente contigo y aquellos que piensan que pueden estar o van a estar, pero ya no están. Y a veces más bien aparecen otras personas que no las tenías en el radar, pero están ahí para conversar, dialogar, para apoyarte, para contarte un cacho para lo que fuese, ¿no? Pero creo que siempre en la vida hay momentos que nos permiten saber cuándo uno topa fondo y cuando uno tiene que sacar este fuste para hacer adelante. Qué chévere, Vane. Oye, Vane, yo pensando en esto que me dices, quisiera comentar, quisiera preguntarte y que la gente conozca eh, cómo fue ese tema del reinado de Ambato. Sí, yo creo que debo escribir un libro sobre, sobre el tema del reinado. Pues creo que tiene sus ambivalencias, ¿no? O sea, por un lado es un momento de mucha magia y muchos colores y mucha alegría, pero también tiene sus picos de realidad, ¿no?